Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 160. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Banco de la ciudad de Metrópolis. Un hombre vestido con una gabardina fresca, negra y roja, se apoyaba en el sofá del banco. Una peculiar y antigua máscara amarilla le cubría el rostro, y sus dedos tamborileaban a un ritmo pausado. Parecía menos un ladrón de bancos que alguien esperando un autobús junto al mar, disfrutando de una brisa fresca. No portaba armas, pero había logrado robar un banco rodeado de guardias armados. No se había disparado ni un solo tiro durante toda la prueba. Los guardias de seguridad, cajeros y clientes se encogieron como codornices al otro lado, temblando. Miraron al hombre como si fuera un monstruo. El miedo los invadió como un torbellino, arrasando con su coraje para resistir. Superhombre. Escuchando los vítores desde afuera. Por fin estás aquí, Superman. Una sonrisa se dibujó en los labios del hombre. Se arregló el atuendo, se levantó con aire arrogante y su voz resonó en el banco. Te he estado esperando durante mucho tiempo. La gente de Metrópolis dice que no se deben cometer crímenes flagrantes. Si haces que la gente grite, Superman podría aparecer al instante y meterte en la cárcel. Ese dicho es totalmente cierto. Aplaudió, aparentemente muy impresionado por las acciones de Clark. ¿Quién eres? Clark entró corriendo al banco, mirando primero a los rehenes para confirmar que nadie estuviera herido. Luego fijó su mirada en el hombre. Crear caos y cometer un crimen con el propósito de atraerlo. Esta no era la primera vez. El resultado del encuentro anterior no había sido muy favorable. Clark miró el anillo de linterna verde en su mano. Después de ese incidente, la gente notó mi debilidad. Sin embargo, si se trata de algo relacionado con meteoritos, no estaré tan desaliñado como la última vez. Permíteme presentarme. Puedes llamarme Pirata Siónico. El hombre dijo con una sonrisa. Clark frunció el ceño y reflexionó un momento, sin entender el apodo. Agitó la mano con desdén, como si no importara. No importa si no has oído hablar de mí. Por ahora, solo soy un desconocido. Claro que no puedo compararme contigo. Eres el Superman mundialmente famoso. Hablando de eso. La peculiar y antigua máscara emanaba un brillo difuso de color amarillo anaranjado. Parecía estar mirando algo mientras se tocaba la barbilla, observando a Clark y burlándose de él. Perdóname, Clark Kent. Ese nombre no me suena nada bien. No sé de qué estás hablando. Al escuchar su nombre de la boca de un extraño, la expresión de Clark cambió drásticamente. Apretó los puños, mirando nerviosamente a la gente dentro del banco. No podía imaginar los problemas que esto causaría si se supiera. El ejército estadounidense e incluso el mundo entero habían estado intentando descubrir su verdadera identidad. Siguiendo el nombre de Clark Kent, podrían muy bien encontrar a sus padres. La vida pacífica de sus padres se vería inevitablemente perturbada. David definitivamente lo mataría. No te preocupes, no te oyeron. El pirata siónico señaló su propia cabeza. Te estoy hablando con esto. ¿En realidad creciste en una granja en un pequeño pueblo rural? Eso es aún menos estupendo. Parecía como si hubiera conocido de cerca a una celebridad y luego la hubiera encontrado decepcionante, revelando una expresión de decepción. ¿Un ratón de biblioteca en la escuela? Me encantaban las animadoras guapas, qué cliché. Como si estuviera viendo un cliché televisivo, Sonic Pirate sacudió la cabeza y ofreció sus opiniones. Es mi mente. Clark retrocedió un paso al darse cuenta de algo. La otra parte estaba rebuscando en sus recuerdos. Pero, maldita sea, no sabía cómo defenderse de semejante exploración mental. Podía derribar montañas con los puños, resistir el vacío del espacio y el duro clima del gélido ártico, y cortar acero con su visión térmica. Pero en su mente, no tenía habilidades especiales. Anillo de linterna. Recordando el anillo linterna y sus innumerables habilidades, Clark lo activó rápidamente. Un traje verde lo envolvió por completo, emitiendo un resplandor verde que lo protegía de todas las fuerzas externas. Saltó rápidamente hacia el pirata siónico, extendiendo la mano para agarrarlo y someterlo de inmediato. Su debilidad parecía ser la fuerza del oponente, y Clark sintió una pizca de inquietud. Pero su agarre pasó a través del aire vacío mientras su cuerpo de acero atravesaba la forma ilusoria del pirata siónico. ¿Este anillo te creó un escudo mental? Interesante. ¿Podría ser, como mi máscara de Medusa, un tesoro antiguo? La forma del pirata siónico, real o no, reapareció.
Examinó el anillo de linterna verde de Clark con gran interés. Superman, eres poderoso y misterioso. El mundo sabe muy poco de ti. Guardas muchos secretos, pero para mí, pirata psiónico, tu mente y tu espíritu son puertos abiertos para mi invasión. Ya era uno de los usuarios de habilidades psíquicas más poderosos del mundo. Tras despertar sus poderes, sintió una profunda fascinación y curiosidad por los objetos míticos. En un museo, encontró la máscara de Medusa, que podía amplificar el poder mental y controlar las emociones de los demás. Su poder psiónico ahora había alcanzado un nivel sin precedentes. La protección psiónica del anillo linterna era como una película de plástico frágil, fácil de romper. Continuó explorando la mente de Clark, ahondando en su vida y sus secretos. Lo encontré. Armas de una legión alienígena. Selección accidental. La sorpresa se reflejó en el rostro del pirata psiónico. Tus experiencias de vida son verdaderamente legendarias. Pero lo que más me sorprende es que el trascendente sea tu hermano. Se llama David Kent. Suficiente. Clark, tras descubrir por completo los secretos que tanto se había esforzado por ocultar, lanzó un puñetazo furioso. Pero de repente, una gigantesca pitón de energía psiónica, de color naranja amarillento, apareció en el vacío. Con un potente latigazo de cola, salió volando como si lo hubiera atropellado un camión. Prueba el poder de la mente. El pirata psiónico se rió de buena gana. El poder psiónico puede hacer más que simplemente leer pensamientos y sondear recuerdos. Varias pitones de energía con colmillos emergieron de la máscara de su casco, abriendo sus fauces abiertas para morder. Esquivando las mordeduras de algunas, Clark extendió la mano y agarró dos pitones que se abalanzaban sobre su rostro. Fue como agarrar dos serpientes colosales de la tierra. Su fuerza explosiva y retorcida lo hizo sentir ligeramente tenso. Mientras forcejeaban, el suelo bajo sus pies se agrietó. Eres más fuerte de lo que imaginaba, Superman. Sin embargo, el pirata psiónico estaba aún más asombrado. Las venas se le hincharon en la frente y su expresión se tornó sombría. A pesar de llevar su poder psiónico al límite, aún no podía vencer a Superman. Cuando me puse esta máscara legendaria, mi poder se amplificó a un grado increíble, pero aún así no pude derrotarte de frente. Pero está bien, el poder psiónico nunca estuvo destinado a ser usado de manera tan cruda. ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Un mal presentimiento lo asaltó de repente, y Clark gritó. Su visión de calor atravesó ferozmente la entidad energética que tenía delante. El ataque atravesó no solo al pirata psiónico, sino también la pared que tenía detrás. Tú. El pirata psiónico cayó al suelo, agarrándose el pecho, donde la sangre brotaba a borbotones, con el rostro lleno de incredulidad. Murió sin respirar. Clark lo miró con cierta perplejidad. Era evidente que había intentado evitar puntos vitales, así que ¿por qué falló su ataque? Ver no siempre es creer. Al observar la expresión atónita de Clark, el pirata psiónico reapareció en el aire. Flotaba en el aire, mientras las pitones psiónicas emergían de su máscara naranja amarilla agitando sus colmillos y garras, excepcionalmente aterradoras. Parecía un dios maligno de otra dimensión, disfrutando manipulando la mente de la gente, y se burlaba. Clark, parece que no has aprendido la lección de antes. Deja de llamarme así. Al oír a este malvado individuo pronunciar su nombre desconocido con tanta familiaridad, Clark se enfureció profundamente. Llevó su supervisión al límite, capaz de ver células individuales, nervios, ondas cerebrales e incluso las ondas electromagnéticas en el aire. Lanzó un puñetazo, pero volvió a fallar. La ráfaga de viento que levantó su puño recorrió todo el vestíbulo del banco, provocando el grito de los rehenes. Los rehenes cuyas mentes habían sido invadidas por el pirata psiónico no tenían pensamientos de escapar en este punto. ¿Eres más tonto de lo que pensaba o tu ira ha nublado tu juicio? La reaparición del pirata psiónico hizo que Clark sintiera una sensación de impotencia. Vio claramente a alguien allí, su corazón latiendo, sus señales neuronales transmitiéndose entre neuronas, pero aún así fue engañado, jugó con él una vez más. Ah, cierto, ¿dónde estábamos? ¿Cuál es mi propósito? El viento levantó su gabardina mientras el pirata psiónico extendía las manos. Tras haber jugado con Superman en la palma de la mano, mostró una confianza inmensa, como si ya comprendiera la situación, y comenzó a hablar de su plan con una sonrisa. Tengo un gran plan. Para liberar a todos en esta ciudad, para liberarlos de la jaula mental que la sociedad los ha obligado a construir desde su nacimiento. Mientras hablaba, Clark no se quedó allí parado tontamente, sino que intentó continuamente atacar al pirata psiónico, pero fue en vano.
Actuarán según sus caprichos, impulsados por la pura emoción, dando rienda suelta a sus mentes contenidas. ¿Esperas que me crea eso? Si todos los ciudadanos actuaran indiscriminadamente según sus emociones, sin duda traería el caos a la ciudad. Pero Clark no creía que el objetivo del pirata psiónico fuera solo ese. ¿Qué beneficio obtendría? Lanzó otro puñetazo, que falló. Físicamente parecido a un dios entre los hombres, se sentía impaciente e indefenso. Por muy fuerte que sea una persona, ¿cómo podrá luchar contra algo invisible e intangible? Un plan tan magnífico seguramente atraerá a muchos saboteadores. Antes de completar el plan, necesito guardaespaldas. El plan del pirata psiónico se extendió aún más. Tras el frenesí de la indulgencia mental y espiritual, llegaría la debilidad, y ese sería el momento perfecto para imprimir su sello mental en los habitantes de la ciudad. Todos se convertirían en sus sirvientes. Ese guardaespaldas eres tú. Ah, y tu hermano, David Kent. Una excitación patológica apareció en su rostro, como si el solo pensar en esa escena le provocara escalofríos de euforia. Los dos superhéroes más poderosos de la Tierra me protegen, completando el bautismo de la ciudad. Luego seguiré hacia la siguiente ciudad, hasta que llegue el nuevo mundo que imagino. Estás loco. Clark apretó los dientes y rugió, volando hacia adelante con el puño en alto. No podía leer las mentes, pero podía ver la locura en los ojos de la persona que tenía delante. Una ambición de pisotear y devastar el mundo entero. Por esta ciudad ya no pudo contenerse más. Eso es suficiente. Ya no estoy de humor para jugar contigo. Con el dedo en la sien, el pirata psiónico decidió no continuar. Una sonrisa malvada se dibujó en sus labios. Una poderosa fuerza mental, como un maremoto, invadió. En un abrir y cerrar de ojos, Clark se encontró en un cielo nocturno, mirando sus manos confundido. Bien, ¿dónde es esto? ¿Qué se suponía que debía estar haciendo? En la azotea de un rascacielos de Metrópolis, se encontraba de pie, en el viento, con los pensamientos algo dispersos, como si acabara de despertar de un largo sueño. Ahora lo recuerdo, simplemente no iba a hacer nada, solo disfrutar tranquilamente de la brisa nocturna aquí. Como si recordara algo, cerró los ojos con expresión serena, sin pensar en nada más. La fresca brisa nocturna le rozó suavemente la piel, como si pudiera disipar todos sus problemas. ¿Por qué Superman dejó de moverse? ¿Qué pasó? En realidad, a través del cristal del banco, Superman, que parecía estar luchando contra un enemigo invisible, se quedó paralizado de repente con los ojos cerrados. Los policías intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber qué estaba pasando. De repente, una poderosa ola de energía mental surgió hacia afuera, envolviendo varios bloques en un instante y continuando propagándose. El primer paso hacia el nuevo mundo ha comenzado. Dentro del banco, el pirata psiónico flotaba en el aire, con su gabardina ondeando al viento. La máscara que llevaba en la cabeza emitía un intenso y difuso resplandor naranja, formando un halo tras él. Parecía un dios que controlaba las mentes. Dondequiera que llegara su onda de energía mental, las emociones y mentes reprimidas durante mucho tiempo de todos se encendieron y liberaron, entregándose a la locura sin restricciones. Hijo de puta, viejo Colin. Recuerdo que cuando me uní a la fuerza, solías enviarme a comprarte café. Me aseguraré de que solo te sientes en silla de ruedas de ahora en adelante. Afuera del banco, los policías más cercanos tenían expresiones diversas. Uno de ellos, con mirada feroz, sacó su arma y apuntó a su compañero. No, ya no quiero ser policía. Ser policía es demasiado peligroso, quiero irme. Te mataré, Anderson. Debería haber sido el capitán. El caos estalló cuando muchos oficiales desenfundaron sus armas y se dispararon entre sí. Bajo la presión de la vida, las pequeñas insatisfacciones que habían enterrado en sus corazones se transformaron en una abrumadora intención asesina que aplastó su razón. Aún no he tenido la experiencia de matar a nadie. Caris, ¿qué piernas tan largas tienes? Algunos oficiales, conocidos por su comportamiento caballeroso entre sus colegas, se dejaron llevar por la lujuria y se abalanzaron sobre sus colegas femeninas. A varias cuadras de distancia, los civiles también estaban sumidos en el caos, luchando, destrozando, saqueando e incendiando. Todas las emociones violentas, despiadadas y viles de la humanidad se desataron. Gemori, espera. Alguien, lleno de rabia, agarró una escopeta y se preparó para conducir hasta su empresa para dispararle a su jefe, que lo estaba explotando y reteniendo sus bonificaciones. Algunos golpeaban a sus maridos, esposas e incluso a sus hijos. Otros destrozaban todo lo que veían con hachas en las calles, queriendo vengarse de esta sociedad fría y opresiva.
En medio de gritos, alaridos, ruido de cristales rotos y disparos, las llamas del caos y la pérdida de control se extendieron desde varias cuadras hasta toda la ciudad. Chicos, Metrópolis está bajo un ataque desconocido. En el salón de la Liga de la Justicia, Kyborg, que había estado monitoreando información en línea, se levantó repentinamente de su silla, proyectando la caótica escena de Metrópolis, que parecía un infierno desde las cámaras. Millones de locos campaban a sus anchas por la ciudad, desahogando violentamente sus emociones. ¿Qué está pasando? Al observar la extraña y aterradora escena en la ciudad, Flash también se levantó abruptamente, con los ojos abiertos por la incredulidad. Esto tiene que ser una broma, ¿qué les pasa a todos? Si Dios es real, podría ser que un demonio haya descendido sobre el mundo ahora mismo. La expresión de Batman cambió y sus ojos también mostraron una pizca de incredulidad. Grieta. Un trozo de madera se partió por la mitad sin esfuerzo. De vuelta en el pequeño pueblo, David acababa de cortar leña para la granja de su familia. Se enderezó, sosteniendo el hacha, y miró hacia la ciudad. Varias densas columnas de humo negro se elevaban desde los rascacielos. El acero se fundía en hierro líquido y se disparaba hacia el cielo. Las llamas iluminaban la mitad del cielo, como si hubiera estallado una guerra en la ciudad. ¿Qué es esto? Una visión anormal y aterradora. Entrecerró los ojos. ¿Qué le había pasado a Metrópolis? David utilizó rápidamente su sentido de gravedad para comprobar la situación de forma remota. Los habitantes de Metrópolis se están matando entre sí como locos, desahogando su violencia. No solo Metrópolis, sino también los pueblos de los alrededores. Toda la ciudad estaba sumida en el caos. ¿Quién está detrás de esto? Su expresión se volvió sombría e incierta. Chocar. De repente, un crujido de platos rompiéndose resonó desde el interior de la casa. David abrió los ojos de par en par y su cuerpo se convirtió en una nube de polvo al entrar corriendo en la habitación. Al entrar, vio que afortunadamente sus padres estaban ilesos. Solo su madre, Marta, estaba de pie junto al fregadero, aparentemente sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos. «Mamá, ¿qué pasa?» David dio un paso adelante, preguntando con preocupación. Con su hijo menor cerca, no tenía que preocuparse por las tareas del campo. Jonathan veía la televisión tranquilamente en la sala mientras Marta lavaba los platos. Mientras una ola de energía psíquica barría la pequeña ciudad. Los anillos de linterna verde en ambas manos se iluminaron de repente. El programa Guardián se activó, protegiéndolos de la enloquecedora energía psíquica. Jonathan, concentrado en el humorístico presentador de televisión, no se dio cuenta de que los anillos se iluminaron. Pero Marta estaba lavando platos. El anillo en su mano brilló repentinamente sin previo aviso, sobresaltándola. Su mano tembló y un plato resbaló, rompiéndose en el suelo. No es nada, el anillo se iluminó de repente y me sobresaltó. Dijo, poniéndose una mano en el pecho y dejando escapar un suspiro de alivio. Se agachó para recoger los pedazos rotos. Mamá, yo lo traeré. David hizo un gesto con la mano y los pedazos rotos del plato volaron hacia arriba, yendo automáticamente al cubo de basura de la cocina. Al ver que sus padres estaban bien, se sintió aliviado. Fue la decisión correcta tomar algunos anillos de linterna verde del hombrecito azul y dárselos a mamá y papá para defensa propia. Si no hubieran tenido los anillos de linterna, no habrían temido hacerse daño, incluso con el factor Dioniso en sus cuerpos. Pero si se hubieran vuelto como la gente de la ciudad, gritándose, acusándose y atacándose, incluso lastimándose con armas, inevitablemente habrían dejado malos recuerdos en sus corazones. David, este anillo. Jonathan dudó, mirando el anillo brillante en su mano. Recordó que su hijo les había dicho que esos dos anillos tenían una función que protegía automáticamente al portador al detectar un ataque. Debió de haberse activado, pero no había ni un mosquito en la habitación. Alguien usó algún método para manipular y atacar las mentes de los ciudadanos de Metrópolis. Hay disturbios por toda la ciudad. David miró hacia la ciudad. El poder mental del pirata psíquico era extremadamente fuerte. Simplemente, su ataque a toda la ciudad había dispersado su energía considerablemente, facilitando que la gente común enloqueciera y desahogara sus emociones. Sin embargo, ni siquiera pudo atravesar la protección automática de los anillos de linterna, y mucho menos la barrera mental de David. Era como una suave brisa que soplaba a través de la fortaleza. No sintió nada en absoluto. ¿Qué? Al escuchar la noticia, Jonathan y Marta intercambiaron miradas preocupadas, aturdidos. Metrópolis tenía millones de habitantes. ¿Cuántos resultarían heridos o muertos en este disturbio?
El caos se está extendiendo y su centro es, a través de la detección remota del campo gravitatorio, se formaron imágenes sin color ni sonido en la mente de David. La onda psíquica seguía avanzando hacia las ciudades más pequeñas y alejadas de Metrópolis, lo que le permitió localizar con precisión su ubicación. El área circular en expansión, el punto central debería ser donde comenzó la anormalidad. En esa zona. David se fijó al instante en el centro de la ola. El que causó este caos debía estar allí. Mamá y papá, quédense aquí. Yo me encargaré de esto. Se giró y les contó a sus preocupados padres antes de salir volando de la casa, acelerando instantáneamente para romper la barrera del sonido y dirigiéndose hacia cierta cuadra en el centro de Metrópolis. Si no hubiera conseguido los anillos de linterna verde, ¿cuál sería el resultado hoy? Con sus padres al alcance del ataque, una oleada de ira invadió a David. Su cuerpo atravesó el cielo de la ciudad como un meteoro, llegando finalmente a un terraplén y mirando hacia abajo. Lo encontré. Mientras volaba, examinó rápidamente todo el bloque. Las acciones de todos eran anormales, excepto una persona dentro del banco, que levitaba con los ojos cerrados, liberando oleadas de energía psíquica. Y lo más importante, había alguien a quien conocía demasiado bien, inmóvil dentro, haciendo quién sabe qué. Aquí, el poder psíquico liberado por el pirata psíquico alcanzó su máximo apogeo. David ya podía sentirlo levemente, como un vendaval rugiente que azotaba su barrera mental en oleadas. Esto es todo. Una aeronave con forma de murciélago surcaba el cielo. Batman pilotaba su Batwing, con Flash dentro. Cyborg volaba junto a la aeronave. Había revisado las grabaciones de vigilancia de toda la ciudad y encontró fácilmente dónde se produjo la anomalía. La Liga de la Justicia se movilizó inmediatamente para salvar la ciudad. Trascendente, Superman también está en el banco. Parece estar controlado por algo. Cyborg voló hacia David y rápidamente le recordó, mirando solemnemente hacia el banco. ¿El culpable que sumió a millones de ciudadanos de Metrópolis en el caos estaba dentro? ¿Qué clase de poder era ese? Él, con su cuerpo 80% mecánico, ¿también se vería afectado? Lo sé. David, que ya sabía que algo andaba mal con Clark, extendió la mano desde la distancia. Una mano de gravedad invisible rasgó el techo del banco y lo arrojó a un lado. El suelo tembló con fuerza mientras miraba dentro. Estallido. Flash, sal de aquí y detén los disturbios en la ciudad. La pesada e imponente armadura Fenrir fue derribada por un Batwing que flotaba automáticamente. Batman, controlando el mecha, giró la cabeza y le gruñó a Flash. El caos y la oscuridad en Metrópolis ahora eran 1000 veces peores que en Gotham. Cada segundo, alguien podía morir bajo la violencia frenética de otro. Flash era la persona indicada para evitar que los ciudadanos se hicieran daño entre sí. Entiendo. Flash gritó, saltando del Batwing, que estaba cerca del suelo. Su forma se transformó en un rayo rojo que se desprendía de los bloques circundantes. Envuelto en una velocidad increíble, el tiempo pareció ralentizarse cientos de millones de veces ante sus ojos. La taza de café volando, el bate de béisbol arrojado, e incluso las balas saliendo del cañón acompañadas de humo de pólvora. Todo pareció detenerse. Extendió la mano y atrapó con cuidado una bala, lanzándola a una alcantarilla. Detuvo con un gesto un bate de béisbol que estaba a punto de estrellarse contra la cara de un niño, haciendo tropezar al hombre que golpeaba a la persona frente a él. Flash evitó toda la violencia y los peligros que encontró en el camino. Cuando no le quedó otra opción, tuvo que usar un golpe para dejar inconscientes a las personas. Trascendente. El sol del mediodía, ligeramente cegador, le iluminaba el rostro. Al darse cuenta de que quien lo detenía había llegado, el pirata psiónico tuvo que dejar de proyectar sus ondas mentales, que invadían las mentes. Abrió los ojos con calma, miró al cielo y una sonrisa curvó sus labios. Ha llegado otro guardaespaldas. Ya era hora de que esta ciudad estuviera completamente cubierta. Y Batman, Flash y Cyborg. La mitad de la Liga de la Justicia está aquí. ¡Qué animado! Miró hacia afuera, sin imponerles ningún control. También planeó controlar a David y luego hacer que este grupo de superhéroes librara una batalla a vida o muerte frente a él. Qué escena tan interesante sería ver a superhéroes famosos apuntar sus puños destructores del mundo contra sus propios compañeros de equipo. Aquí. En cuanto terminó de hablar, el pirata psiónico atacó, enviando energía mental similar a un tsunami hacia David. David, que observaba a Clark para ver si estaba bien, no mostró ninguna anomalía. Su atención simplemente se desvió hacia él, y su mirada se dirigió hacia él con frialdad. ¿Hiciste todo esto? La expresión del pirata psiónico cambió.
Desató una invasión mental más feroz y violenta, pero las abrumadoras olas capaces de destrozar rocas parecieron estrellarse contra un muro infranqueable, rompiéndose en espuma y rocío. ¿Cómo es que no te afecta? Él se tambaleó hacia atrás. A pesar de que la ola mental había consumido gran parte de su fuerza mental en ese momento, David no debería actuar como si nada hubiera sucedido. Tu poder psíquico es lo suficientemente fuerte como para afectar a una ciudad entera, pero aún no es suficiente para mí ahora. Los ojos de David lanzaron una energía cósmica con un calor aterrador hacia el pirata psiónico. Lo esquivó consternado cuando el rayo destrozó una esquina del terraplén, derritiendo las varillas y el hormigón en lava y hierro fundido. El poder psíquico de este tipo era tan fuerte que incluso podía atravesar sus capacidades originales de defensa mental. Pero la intrepidez de Aquiles, proveniente del poder de los 6 dioses, no solo le otorgó un cuerpo invulnerable, sino también resistencia mental. La combinación de ambas fuerzas bloqueó el ataque mental que podría haber controlado a cualquiera en ese momento. El pensamiento es algo más rápido que la luz. Habiendo anticipado y esquivado el ataque de David, los ojos del pirata psiónico mostraron un brillo feroz. No creo que puedas soportar mi poder psíquico. Desató todo su poder. La energía mental devastadora, como un tsunami capaz de destruirlo todo, se abalanzó sobre la mente de David. Una ligera sensación de hormigueo le recorrió la corteza cerebral. David frunció el ceño, pero al instante siguiente, sacudió la cabeza y se deshizo de la incomodidad. Con viento y truenos, asestó un puñetazo que hizo que los ojos del pirata psiónico se abrieran de par en par, aterrorizados. Imposible, maldita sea. El pirata psiónico, quien siempre creyó tener la situación bajo control, mostró un destello de exasperación en sus ojos. Rápidamente cambió de objetivo y atacó a David con su poder psíquico. La resistencia mental de este trascendente era mucho mayor de lo que había imaginado. Controlarlo para convertirlo en su marioneta era imposible. Invisibilidad. David, resplandeciente de relámpagos, exudaba un aura poderosa que sofocaba a la gente. El pirata psiónico sintió pavor y no se atrevió a enfrentarse a David. Las venas de su frente se hincharon al llevar sus habilidades psíquicas al límite. Finalmente, logró cegar a David con una ilusión. Su inmenso poder psíquico se transformó en un velo ligero y brumoso que cubrió la inquebrantable montaña de acero. En el aire, David se detuvo bruscamente, como si no tuviera inercia. Frunció el ceño y miró a su alrededor, pero el pirata psiónico había desaparecido. A decenas de metros de distancia, el pirata psiónico aterrizó suavemente al otro lado de la calle, frente al banco. Su expresión era sombría, con aspecto de estar estreñido. Se presionó firmemente las sienes con los dedos para concentrar su poder. Nunca pensé que la aplicación más simple de mis habilidades mentales, la invisibilidad psíquica, requeriría todo mi esfuerzo para apenas tener éxito. Si el poder mental de este tipo no se limitara a la defensa, sería un psíquico mucho más aterrador que yo. Miró la figura suspendida en el aire dentro del banco, con una profunda sensación de pavor reflejada en sus ojos. Por ejemplo, la mente es como el torso de un cuerpo humano. En esencia, todos solo tenemos un torso, mientras que los usuarios de habilidades como él son como si tuvieran manos desarrolladas en su torso psíquico, capaces de golpear, recoger objetos del suelo, pintar, esculpir y hacer cosas que la gente común no puede. Cuando atacó a David con los puños, se sintió como si alguien común y corriente hubiera golpeado el robusto cuerpo de un campeón de boxeo de peso pesado. Aunque ese campeón no tuviera manos, su ataque, aparte de causar un poco de dolor, no causó daños sustanciales. El pirata psiónico no podía imaginar qué pasaría si David tuviera manos. Un simple golpe podría dejarlo inconsciente. ¿A dónde fue? Cyborg y Batman vieron desaparecer al hombre de la antigua máscara de hueso naranja amarillo. De inmediato usaron escáneres infrarrojos para examinar los alrededores, pero no encontraron nada. En comparación con el esfuerzo que le tomó cegar a David, el pirata psiónico solo necesitó un pensamiento para cegarlos a ambos. Ahora es tu turno de moverte, Clark. Veamos si tú, el hermano mayor, puedes derrotar a tu hermano menor. Los ojos del pirata psiónico eran siniestros. No importaba si perdía, siempre y cuando pudiera ganar tiempo. Aún tenía 2 ases bajo la manga que apenas conocía. Brainiac, deja ir a mi hermano. Dentro del banco, Clark, que había permanecido inmóvil, abrió los ojos. Como si presenciara la escena más crítica, su corazón se llenó de ira. Rugió y salió disparado hacia adelante, golpeando a David en la cintura. No le harás daño. Estallido. Una aterradora ráfaga de aire estalló, volcando los mostradores y sofás del banco. Las dos figuras chocaron en un instante.
David, que buscaba al pirata psiónico, fue impactado como si lo hubiera alcanzado un tren de alta velocidad. Atravesó la pared como si fuera tierra destrozada y fue propulsado hacia el cielo sobre la ciudad, con el viento silbando en sus oídos. Lo que dices y lo que haces no coinciden en absoluto, Clark. Con sus brazos alrededor de él, David miró a Clark, quien lo sostenía con los ojos inyectados en sangre, luciendo como si quisiera matar a alguien. No le sorprendió esta escena. Cómo ese tipo tenía la habilidad de crear ilusiones e incluso engañarlo, manipular la mente y los sentidos de Clark sería tan fácil como jugar. Crear la ilusión de un monstruo a punto de matarlo sería facilísimo. Clark no sabía que el monstruo que estaba a punto de expulsar de la Tierra, lo más lejos posible de su hermano menor, era su hermano, a quien gritaba que quería proteger. Este era David. Cualquier otro ya estaría hecho papilla. ¿Cerebrito? David repitió el nombre con voz fría. Una oscura intención asesina se apoderó de sus ojos al mirar hacia la calle. La telepatía era la habilidad mental más básica. Al hombre de abajo, cuyas habilidades mentales podían afectar incluso a millones de personas, le debía resultar tan fácil como comer y beber percibir los pensamientos de alguien y escudriñar sus recuerdos. ¿Cómo sabía ese tipo sobre Brainiac y que Clark se volvería loco si estuviera en peligro? Es probable que este tipo haya borrado por completo los recuerdos de Clark. La identidad de sus padres también, Shazam. Pensando en esto, David gritó. Un espeso rayo de poder divino cayó del cielo. Su rostro cambió y volvió a su apariencia juvenil. Clark, quien lo sujetaba por la cintura y lo empujaba hacia el espacio exterior, fue alcanzado por el aterrador rayo. Su piel se enrojeció, emanó humo de su cuerpo y, en su furia, puso los ojos en blanco. Quedó inconsciente al instante por la electrocución y comenzó a caer al suelo. Lo siento, Clark. Esta situación es urgente. Gritando de nuevo, David se transformó nuevamente en su estado amplificado y atrapó a Clark desde la distancia. Aunque su fuerza actual era casi el doble que la del joven Clark, esta era la única forma de someterlo instantáneamente. El poder de los 6 dioses tiene una carta de triunfo. El rayo de poder divino que impacta al gritar Shazam. Es casi el ataque más poderoso que puede desatar, pero también es cuando quien lo posee es más vulnerable. Por ejemplo, el Capitán Marvel, Billy Batson, cuya verdadera forma es la de un estudiante de secundaria. Cualquier enemigo fuerte contra el que use este movimiento podría matarlo fácilmente mientras ha vuelto a su forma humana. Sin embargo, él no corría ese riesgo. Incluso sin el poder de los 6 dioses, David aún poseía la fuerza para matar dioses. Extendió la mano y trató de agarrar. Nulificación de la gravedad. Las calles en un radio de varios kilómetros parecieron perder instantáneamente su gravedad y las figuras volaron hacia el cielo. Fusión de plantillas. 74%. La fusión más potente de la plantilla le permitió a David desarrollar nuevas formas de aplicar sus habilidades, lo que le proporcionó una manipulación de la gravedad más precisa y poderosa. Sin embargo, el nuevo método de aplicación era inútil por el momento. Superhombre. ¿Qué está haciendo el trascendente? Todavía conmocionados por el hecho de que Superman había quedado inconsciente al instante, Batman y Cyborg también fueron arrastrados hacia el cielo. Imposible. El control remoto de la pareja del pequeño pueblo encontró cierta resistencia. Mientras tanto, el trascendente en el cielo, frente a su hermano controlado, actuó sin reservas, derrotando y sometiendo instantáneamente a Superman de un solo golpe. El pirata psiónico, con la mente ensimismada, pareció sorprendido y su expresión se tornó fea. Nunca imaginó que el trascendente fuera mucho más fuerte que Superman. Pensó que al menos le daría algo de tiempo. Zumbido. Una fuerza invisible lo atrapó. El pirata psiónico se resistió instintivamente, reacio a ser capturado por aquel aterrador tipo. No es bueno. Pero al segundo siguiente, su rostro cambió drásticamente, sus pupilas temblaron, como si hubiera pensado en la cosa más aterradora del mundo. Supercampo de gravedad. Como un dios que toma casualmente a decenas de miles de personas y las lleva al cielo, David presionó con fuerza. Una gravedad aterradora, similar a la de una montaña, aplastó ferozmente. Retumbar. Rascacielos de cientos de metros de altura quedaron aplastados al instante, como si fueran pedazos de papel, como si un brazo colosal invisible los hubiera derribado. El duro asfalto de la carretera se convirtió en polvo, los vehículos en la calle quedaron reducidos a chatarra y el suelo se hundió decenas de metros, comprimiéndose hasta quedar tan sólido como el acero. No, de ninguna manera. El sonido colosal, que se oyó a 100 millas de distancia, sacudió la tierra. Flash, que circulaba a toda velocidad por la ciudad, se detuvo de golpe y se giró para mirar.
Una nube de humo y polvo se elevaba hacia él. Un aterrador socavón había aparecido en el suelo. Quedó boquiabierto, completamente asombrado. En un instante, fue como si la ira de Dios hubiera descendido. Todo a varias millas del suelo dejó de existir. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. ¿Qué pasó? Los párpados de Kyborg se crisparon. Nunca había visto al trascendente así. Si bien siempre había sido sereno y decidido, esta era la primera vez que actuaba con tanta crueldad. El alcance del ataque cubrió directamente varias millas, arrasando todo. Bruce Wayne permaneció en silencio mientras una vaga sospecha se cernía sobre él. Si alguien podía influir en la mente de toda Metrópolis, probablemente poseía la capacidad de leer la mente. Para los superhéroes, su verdadera identidad era un asunto muy delicado. Auge. En el fondo de un pozo de más de 10 metros de profundidad, el pirata psiónico se vio obligado a arrodillarse ante la aterradora fuerza, mientras la sangre manaba de sus labios. La máscara de Medusa, que emitía energía psiónica, formó una barrera que ahora estaba cubierta de grietas. La gravedad era una fuerza relacionada con el espacio-tiempo, y los campos de fuerza o escudos de energía ordinarios no podían resistirla. Sin embargo, el poder igualmente maravilloso de la mente era una excepción. El mero hecho de bloquear la inmensa gravedad que descendía del cielo le impedía mantener su invisibilidad mental. Aún no estoy muerto. David observó la figura del pirata psiónico, ahora expuesta a la luz del sol, y casualmente invocó un rayo para que lo golpeara. Grieta. Me rindo. La barrera psiónica del pirata psiónico, como un panel de vidrio a punto de romperse, explotó. Intentó frenéticamente restablecer una barrera, con la esperanza de salvar su vida rindiéndose. Pero la expresión de David era fría e impasible. La gravedad, similar a la de una montaña, continuaba presionando. No era una exageración decir que rara vez albergaba una intención asesina tan fuerte hacia alguien. ¿Crees que te dejaré vivir después de saber todas esas cosas que no deberías saber? Crack, crack, crack. No. El escudo mental que se había formado se quebró al instante. El pirata psiónico escuchó el sonido de su barrera rompiéndose, como un toque de difuntos. Su corazón tembló, y el miedo a la muerte lo invadió como una marea, dejándolo sin aliento. Batman, Cyborg, ¿se quedarán de brazos cruzados viendo cómo el trascendente comete un asesinato? ¿Acaso la Liga de la Justicia tiene privilegios que superan la ley? Nadie en el mundo tenía derecho a matar a un criminal que estuviera dispuesto a entregarse y no hubiera sido juzgado. Esperaba que Batman y Cyborg detuvieran a David. El rostro del joven Cyborg mostraba lucha mientras permanecía en silencio. La Liga de la Justicia no tenía autoridad para juzgar criminales. Por derecho, debería detener a David. Pero recordó que cuando David mató a Kalibak, no intervino. En cambio, se emocionó de que el trascendente hubiera ayudado a vengar a su padre. Sentía que no tenía derecho a detenerlo. Batman frunció el ceño y no hizo ningún movimiento. Eres demasiado peligroso. Si te permiten vivir, lo que pasó hoy podría volver a ocurrir, poniendo en peligro a mucha gente. Su acto inicial afectó a toda una ciudad, sumiendo a millones en la locura y el caos. El número de muertos hoy probablemente fue incluso mayor que el del día del ataque de Brainiac. La Liga no tenía medios para frenar a este individuo. Sé quién eres, Duff. La mirada del pirata psiónico era feroz, como la de una bestia acorralada. Rugió, intentando revelar la identidad de David, pero ya era demasiado tarde. Auge. La abrumadora fuerza presionó hacia abajo, aplastándolo instantáneamente hasta convertirlo en pulpa. Cyborg apartó la mirada de la espantosa visión. ¿Eh? ¿Qué pasa? Clark se despertó en el aire y se sobresaltó al ver el suelo debajo, que parecía como si una gran parte hubiera sido excavada. David. Me tenían controlado. Su expresión cambió cuando de repente se dio cuenta de lo que podría haber sucedido. No te preocupes, no le has hecho daño a nadie. Al ver la preocupación en el rostro de Clark, David comprendió sus pensamientos. Extendió la mano y arrancó del suelo la máscara que llevaba el pirata psiónico para examinarla. Anteriormente, esta máscara brillaba cada vez que ese sujeto usaba sus habilidades, y se había mantenido intacta bajo el campo de gravedad extrema. Probablemente era un artefacto con propiedades especiales, posiblemente digno de su colección. Llévame y te daré todo lo que deseas. Inmortalidad, riqueza, poder. Te ayudaré a gobernar este mundo. La máscara parpadeaba con una luz tenue, emitiendo ondas de pensamientos seductores, como un demonio que atrae a uno a la ruina. Demasiado. David se quitó la máscara en el aire y frunció el ceño. No necesito cosas conscientes en mi colección. Era demasiado peligroso guardarlo en casa.
¿Y si sus padres se enteraban y se dejaban tentar por las defensas psíquicas del anillo linterna? Sería mejor arrojarlo al tesoro de Temistira para que las amazonas lo custodiaran, igual que la caja madre. Dejaré el resto en manos de ustedes. El culpable que volvió locos a millones en Metrópolis fue detenido. David se dio la vuelta y huyó. Había completado la parte más difícil y no tenía ningún interés en lidiar con los restos que quedaban. El trascendente hizo esto. Flash, que quería saber qué había pasado, corrió y vio que David se iba. Él volvió a resolver la crisis, pero nos dejó este desastre a nosotros. Cyborg sintió un ligero dolor de cabeza al ver las manzanas de la ciudad que habían desaparecido en un radio de varios kilómetros. ¿Cómo le explicarían esto al gobierno de Metrópolis? Al menos 100.000 personas habían perdido sus hogares y propiedades. Creo que estarán agradecidos hasta cierto punto. Flash se rascó la cabeza. De todas formas, el trascendente había salvado Metrópolis. Sin él, quién sabe cómo habría sido la situación. Incluso Superman había sido controlado. En comparación con los millones, o incluso más, que mueren en el caos, deberían ser capaces de aceptar este resultado. Esperemos que así sea. Batman dijo, claramente poco optimista sobre el resultado. Su mirada se desvió hacia otra figura en el cielo. ¿Te sientes mejor? Superman. Al mirar el cadáver en el fondo del cráter gigante, Clark se tranquilizó. Estoy bien. Estaba un poco asustado. Su identidad había sido conocida por delincuentes, y sus padres también habían sido descubiertos. También lo habían controlado. Afortunadamente, nadie resultó herido. Gracias a David, de lo contrario, hoy podría haber sido el día del que más me arrepiento. Se cubrió la frente, su expresión compleja. Después de que David se fue, Clark, Batman, Cyborg y otros miembros de la Liga de la Justicia que habían regresado después de escuchar la noticia, trabajaron juntos para resolver los disturbios de la ciudad y prevenir más lesiones. Cuando los ciudadanos de Metrópolis se recuperaron, vieron una ciudad cubierta de cicatrices y ruinas. Todos sintieron una sensación de alivio por haber sobrevivido, y las cosas que habían hecho mientras perdían la cabeza se sintieron como una pesadilla aterradora. La serie de problemas familiares, financieros y legales que surgieron durante el Gran Motín perturbó a millones de ciudadanos en los días posteriores. Sin embargo, la Liga de la Justicia no pudo ayudar, y solo pudo dejar que el gobierno de la ciudad y los ciudadanos los resolvieran por sí mismos. Los ciudadanos de Metrópolis nunca habían odiado tanto a una persona como hoy. La sombra del pirata psiónico era casi comparable a la de Brainiac, quien una vez convirtió Metrópolis en una ciudad embotellada. El daño y el impacto causados incluso superaron los suyos. Al mismo tiempo, también estaban extremadamente agradecidos al trascendente que los había salvado. Sin embargo, algunos ciudadanos, tras perder sus hogares y negocios, se quedaron sin hogar con sus esposas e hijos, vagando por las calles. Sentían una profunda insatisfacción hacia el trascendente. Pero esta insatisfacción no duró mucho. Cuando una pieza de oro del tamaño de una casa descendió del cielo y aterrizó en la plaza frente al ayuntamiento, con una nota que indicaba que era para reparaciones y compensaciones posteriores al desastre, el descontento de aquellos ciudadanos se desvaneció de inmediato y guardaron silencio. Todos recibieron una generosa compensación, muy superior a sus pérdidas anteriores, y comenzaron a alabar al trascendente con rostros radiantes. En sus bocas, el trascendente, que anteriormente había ignorado las vidas de los ciudadanos, se convirtió inmediatamente en un gran héroe decidido, sabio, benévolo y amable. David, ¿cómo lo hiciste? De regreso a casa, Clark preguntó con incredulidad. ¿De dónde sacaste el dinero? Ni siquiera Bruce, el más rico de la Liga de la Justicia, podría producir semejante pieza de oro. La enorme pieza de oro, convertida en dinero, valía decenas de miles de millones de dólares, casi el equivalente a la acumulación de generaciones de la familia Wayne durante 200 años. Cuando Batman vio esa pieza de oro de ensueño, guardó silencio durante un largo rato. Si hubieras aprendido más conocimientos extracurriculares sobre mineralogía, no estarías haciendo esta pregunta. Bajo el cielo estrellado de la noche, en el segundo piso del almacén, David se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Más del 99% de los recursos auríferos se encuentran en la corteza terrestre. Ese trozo de oro lo extraje del manto y le di forma. Si quieres, mañana te puedo dar un trozo 10 veces más grande. De hecho, como rey de un reino supertecnológico como Atlántida, podía movilizar recursos y riquezas que cualquier líder político de la Tierra. Sin embargo, le daba pereza viajar a Atlántida, así que tomó un trozo de oro del núcleo de la Tierra como material fácilmente disponible.
Esta vez no es como tu estilo habitual, dijo Clark, aturdido por un momento, y luego preguntó. De hecho, prestó atención a algunas voces discordantes en internet. Esa pieza de oro no significa nada para mí. David miró hacia la casa. Pero puede reducir el ruido molesto dirigido hacia mí. Mamá y papá a menudo prestan atención a los comentarios sobre nosotros en línea, y a veces ser famoso no es algo bueno. Como padres, Jonathan y Marta se sentirían molestos al ver comentarios criticándolo. Bien, Clark se rascó la cabeza, comprendiendo la razón de las acciones de su hermano. Esa iglesia efectivamente publicó noticias sobre redención. En el salón de la Liga de la Justicia, Cyborg agitó solemnemente su mano, proyectando docenas de noticias diferentes de todo el país. Pensé que sería antes. Esta noticia de hace un mes, publicada medio mes después del caos de Metrópolis, sugiere que les faltaba la confianza para competir con nuestro trascendente por los titulares. Al Jordan estaba sentado con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en su rostro mientras se dirigía a David. Hacía mucho tiempo, Batman ya había informado a los miembros que no estaban presentes sobre la posible crisis que Redención podría causar. Flash parecía perplejo y también albergaba dudas. Los acontecimientos en la nación Yasir habían ocurrido mucho antes del incidente de Black Adam, pero no fue hasta mucho después de los disturbios de Metrópolis que una organización llamada la Primera Iglesia de la Redención publicó la información. La máscara que enviaste a Themyscira, mi madre la examinó. No pudo rastrear su origen. Parece no tener relación con los dioses, solo un poderoso objeto mágico de origen antiguo. No sabemos quién la creó, le susurró Diana a David durante la reunión. La capacidad de tentación es inherente a su creación y no se puede eliminar, asintió David, reconociendo la información. Era una pena que la máscara, que amplificaba el poder psíquico, también poseyera una potente capacidad de tentación. Clark mencionó que el pirata psiónico quería crear un nuevo mundo, y probablemente fue su mente, influenciada por la máscara, la que lo llevó a planes tan disparatados. Aunque la máscara era simplemente un artefacto mágico, no debía subestimarse. El mundo de DC nunca careció de magos más poderosos que los dioses, como el mago que creó el poder de Shazam. La fuente de la magia es incluso más antigua y poderosa que los dioses. La magia existía incluso antes del nacimiento del multiverso, y los propios dioses nacieron de ella. Aunque la noticia se divulgó tarde, una vez publicada, acaparó titulares en todo el mundo. La mirada de Cyborg reflejaba sospecha. Sin duda, hay una fuerza poderosa detrás de esto, afirmó Batman, consciente de que el capital podría influir incluso en los gobiernos. Señaló que los materiales para su armadura Fenrir eran secretos militares clasificados del país con el poder militar más fuerte de la Tierra, y no se suponía que se filtrara ni un solo gramo. Casi todo el mundo lo conoce ahora. Arthur miró la figura azul proyectada con voz grave. Esto incluye a muchos que ya son católicos devotos. ¿Cuánta fuerza le dará esto? Todos los presentes, excepto David, tenían expresiones de profunda reflexión, incluido Clark. Después de lidiar con Brainiac, Black Adam y el pirata psiónico, sintió que su propia fuerza era insuficiente para manejar todas las crisis en este planeta. La fuerza de un individuo es minúscula, pero cuando converge el poder de millones, incluso de miles de millones, quizá no podamos resistir. Clark miró a David con preocupación. A pesar de su habitual distanciamiento, David se había convertido en la principal opción de la Liga para afrontar grandes crisis. Si Redención se convertía en un criminal que amenazaba al mundo, David sería el primero en enfrentarse a él. ¿No ha hecho nada más? ¿Por qué están todos tan tensos?, preguntó confundido David, quien había sido convocado específicamente al Salón de la Justicia. Ya lo habían discutido la última vez. Fue una reacción exagerada convocar una nueva reunión general solo por una acción de la otra parte. Mantuvo su opinión. Las habilidades de Redención no podían ser ilimitadas. Como mucho, era una versión mejorada por DC de Swordfish. De hecho, su siguiente movimiento podría ya habernos revelado la verdad. Batman, quien manejaba la información de la Liga y actuaba como su cerebro, intercambió una mirada con Cyborg. Tras un momento de silencio, se volvió hacia David. ¿Llevas contigo la máscara del pirata psiónico? ¿Qué quieres decir? Las cejas de David se alzaron. Este es un comunicado recién publicado en el sitio web oficial de la Iglesia de la Primera Redención. Cyborg hizo un gesto con la mano y un fragmento de información del sitio web se proyectó en el centro de la mesa redonda. Afirman que la máscara del pirata psiónico es un arma creada por el diablo, destinada a extraviar a la gente y provocar desastres, y solicitan a la Liga que la entregue a la Iglesia para su custodia.
Todos los presentes volvieron su mirada hacia David, sabiendo que había tomado la máscara. Al leer las 2 líneas de texto, David mostró un indicio de sorpresa. La máscara, en efecto, tienta a la gente a caer y a provocar desastres. Experimenté con ella. Si la fuerza mental de alguien no es suficiente, la máscara simplemente lo ignora. Quizás solo quienes tienen el potencial de provocar desastres sean susceptibles a su atractivo. Miró a todos, que parecían algo preocupados por el asunto, y levantó una ceja. ¿Estás sugiriendo que les entregue la máscara? ¿Un arma del diablo? Prefirió confiar en el juicio de Hipólita, la antigua amante de Zeus. La máscara era solo un artefacto mágico, sin relación con dioses ni demonios. La declaración de esta iglesia probablemente fue una excusa inventada para que le entregara la máscara. Después de todo, el opuesto de Dios es el diablo, y otros aspectos simplemente se alinearon. ¡No! Batman meneó la cabeza firmemente en señal de negación. En absoluto. Clark y los demás miraron a Batman, cuya reacción fue algo intensa, con confusión. Una máscara que puede aumentar el poder psíquico y distorsionar la mente de las personas, y una iglesia que se esfuerza constantemente por absorber seguidores, ¿en qué te hace pensar eso? Dio un golpecito con los nudillos sobre la mesa. Las expresiones de Clark y los demás cambiaron. Para una iglesia que absorbía seguidores, esa máscara era prácticamente un artefacto enviado por Dios. Con esa máscara, la iglesia de la Primera Redención podría unificar al mundo en la fe, a más tardar, en unos pocos años. La Iglesia de la Primera Redención conversando con la Liga de la Justicia y haciéndoles peticiones. ¡Qué noticia tan llamativa! Pero tras su mediática aparición mundial, no aprovecharon este punto álgido de la noticia. Cyborg, quien mejor entendía Internet, consideró esto extremadamente anormal. En la jerga de Internet, podrían haber usado esta afirmación para aprovecharse de la popularidad de la Liga de la Justicia, pero no lo hicieron. ¿Será porque no querían que mucha gente lo supiera? Si no sucede nada inesperado, es probable que la Iglesia de la Redención envíe un mensaje pronto. David, que al principio no le había prestado mucha atención al asunto, pensó que al final lo involucraba inesperadamente. Reflexionó un momento y luego dijo con una sonrisa, la Iglesia de la Primera Redención no sería tan ingenua como para pensar que simplemente publicar un comunicado en su sitio web oficial lo obligaría a entregar la máscara que contiene un poder peligroso. Inevitablemente, se tomarían medidas sustanciales de inmediato. Justo cuando terminó de hablar. Timbre. Una nueva notificación de mensaje sonó en el pasillo, provocando que las expresiones de todos se volvieran extrañas. Cyborg, quien siempre había sido responsable de manejar los asuntos oficiales de la Liga, proyectó el mensaje. Un nuevo correo electrónico oficial, firmado por la Iglesia de la Primera Redención. Trascendente, Redención te invita a encontrarte en una pradera junto al territorio de Yasir en África. Cyborg tragó saliva y, junto con los demás presentes, miró a David con nerviosismo.